Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy enviamos el link un poquito sobre la hora, así que a los compañeros que se vayan conectando, los vamos a ir admitiendo, no hay ningún problema, como siempre, pero vamos a empezar puntual porque, bueno, mucha gente por ahí está contando con esta clase que cuando termine tiene cosas que hacer y todo, así que vamos a empezar puntual porque nos comprometemos con el tiempo, ¿sí? Eh, Bienvenido, abogado Camus. Cualquier duda que tengan los compañeros pueden escribir por el chat. Hola Ingrid, Janet, pueden escribir por el chat y a menos que el abogado diga que se abre el micrófono, ustedes pueden abrirlo también, no hay ningún problema, como la otra vez que compartimos entre todos. Así que bueno, bienvenido, abogado, gracias por todo. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mm, Esta clase viene bien cargada de materia. Eh, Ahora es tal vez un tema más apasionante que las veces anteriores. Eh, Nuevamente les voy a pedir alguna vez que lean algún artículo, así que les pido su ayuda en eso, ¿ya? Bueno, ustedes venían hablando de en las clases anteriores de los requisitos de indemnización de perjuicio y queda pendiente uno de ellos. Acuérdense que los requisitos de la indemnización del perjuicio y un poco para repetir o reiterar, es un incumplimiento del deudor, que haya un perjuicio para el acreedor, que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, que haya imputabilidad del deudor, es decir, que haya sido por dolo o culpa el incumplimiento, que no concurra una causal de exención de responsabilidad, como puede ser caso fortuito, fuerza mayor, etcétera. Y el último de ellos, la mora del deudor, ¿ya? Entonces hoy día vamos a arrancar con eso, con la mora del deudor. Entonces recuerden que la mora del deudor es un requisito de la indemnización de perjuicio. Aquí estamos siempre hablando en materia contractual, ¿ah? También cosa importante de recordar. Entonces, la mora, en el 1557 del Código Civil, señala que se debe la indemnización de perjuicio desde que el deudor es constituido en mora, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mora? Es el retardo imputable en el cumplimiento de una obligación unida al requerimiento o interpelación por parte del acreedor, ¿ya? O sea, aquí hay una acción por parte del acreedor en cuanto a la interpelación y no solamente el incumplimiento, porque si no sería el requisito número uno de la indemnización de perjuicio. Ahora, eh, cabe preguntarse si en las obligaciones de no hacer se requiere mora o no. Y se ha entendido que aquí hay discusión, pero se ha entendido que solamente al momento de producirse el hecho, es decir, en este caso sería cumplir algo que se había obligado a no hacer, o haber hecho, perdón, haber hecho algo que se había obligado a no hacer, se constituye la mora, ¿ya? Entonces, mora, retardo imputable en el cumplimiento de la obligación, unida al requerimiento o interpelación por parte del acreedor. Entonces, ahora hablemos un poco de los requisitos de la mora propiamente tal. Entonces, dentro de la indemnización de perjuicio, tenemos 6 requisitos y dentro de estos requisitos, el último de ellos es la mora. Y ahora vamos a entrar a los requisitos de la mora. Entonces, que el deudor retarde el incumplimiento de la obligación, que ese retardo sea imputable por culpa o por dolo, que haya una interpelación del acreedor y que el acreedor haya cumplido su obligación o esté llano a cumplirla, ¿ya? Entonces, que haya un retardo. Aquí hay que distinguir entre la exigibilidad, el retardo y la mora. Una obligación puede ser exigible, pero no ha habido retardo, ¿ya? En su cumplimiento, por ejemplo, porque hay un plazo. O sea, se exigió y no sé, se da un tiempo para cumplir una obligación, es exigible esa obligación, pero no había un retardo puesto que yo le di un plazo al deudor para que cumpliera. Em, y bueno, no cumplido dentro de ese plazo, ahí hay un retardo. Entonces, exigibilidad, retardo, y luego el retardo, el incumplimiento, ¿ya? Después de eso tiene que haber una interpelación, y ahí está la mora, ¿ok? Entonces, como dijimos, tiene que ser este retardo, tiene que ser imputable por dolo o por culpa. Si es que yo no puedo cumplir porque la cosa se destruyó, por una destrucción de la cosa, no, obviamente no. Obviamente, siempre y cuando la destrucción de la cosa no haya sido por mi culpa o por dolo, lógicamente, yo tampoco voy a estar constituido en mora.
¿no? Hay una eximente de responsabilidad. Entonces, la interpelación del acreedor, es decir, este acto que el acreedor hace de decir dentro de una obligación, oye, compadrito, me tenéis que cumplir, para hacerlo bien en chileno, el acto es el que el acreedor hace saber al deudor que se está retardando, digamos, y que su retardo está causando un perjuicio a mí como acreedor. ¿Ya? Hey, no me habéis pagado la renta de arrendamiento, caso típico, digamos. Me tenéis que pagar la renta de arrendamiento, no me habéis pagado el arriendo de la casa o del inmueble. Ahí está la interpelación del acreedor. Entonces, hay distintos tipos de interpelaciones y el 1551 establece distintos tipos de interpelaciones. El primero es el plazo de un contrato, o sea que la mora se constituye por el no cumplimiento de un plazo, ¿ya? Y en dicho caso, entonces hay, perdón, entonces, se me fue la idea. Entonces, la interpelación puede darse por distintas maneras, como dije. Entonces, la primera de ellas es por una interpelación contractual o expresa, es decir, que las partes establecen en un contrato un plazo establecido, ¿ya? Y ese plazo establecido o convenido por las partes, el deudor no lo cumple, ¿ya? Salvo en el caso del arriendo, que el arriendo viene a ser, hay que necesariamente hacer una acción judicial. Si el cumplimiento es fraccionado, es decir, es parcializado por parte, esta mora irá por cuotas, ¿ya? El caso típico, el pago de un precio en cuotas, se va constituyendo la mora a medida que yo no voy pagando, ¿ya? Salvo que haya una cláusula de aceleración, caso típico en los pagarés, por ejemplo, los créditos hipotecarios, que está esta cláusula en la cláusula de aceleración, sin perjuicio de que yo, deudor, debo pagar mes a mes la cuota, ¿ya? Entonces hay una interpelación contractual expresa, porque es convenido por las partes. Tenemos un segundo, que es la interpelación contractual tácita, en que la propia obligación, por la naturaleza de la propia obligación, se entiende que ha habido un retardo, ¿ya? Ha habido un retardo imputable a la parte. Por ejemplo, no sé, pongamos que Federica tenía que casarse el día de mañana, 18 de junio del 2022, y llegado el día correspondiente, el día de su matrimonio, la costurera al cual ella le había solicitado su vestido de novia, no llega con el vestido el 18, llega con el vestido el 19. Claramente, en esa obligación de proporcionar el vestido de novia para la fecha del matrimonio, no se llegó a la fecha convenida y por tanto se constituye en mora. Lo mismo podría ser para el caso de una trilladora que tiene que llegar a un campo a trillar no sé, una siembra. También lo mismo sucede si yo tengo una feria, un emprendedor, que les puede ocurrir, tengo un emprendimiento y tengo que, no sé, instalar un stand o una carpa para un evento y no se instala la carpa convenida, ¿ya? Ahí son, y ahí obviamente no es necesario que esté establecido en un contrato, se entiende por la naturaleza de la obligación misma que debía cumplirse dentro de un determinado tiempo, dentro de un determinado plazo. Y la tercera es la regla general, que es la judicial. Entonces dijimos que tenemos una contractual expresa, una contractual tácita y tenemos una judicial, que es la regla general y que es la demanda judicial con una notificación válida, ¿ya? Entonces, luego de explicada la interpelación del acreedor, tenemos que tiene que ser esto dentro de los requisitos de la mora y propiamente en los contratos bilaterales, el acreedor tiene que estar también, ya no ha cumplido la obligación o haber cumplido la obligación, ¿ya? Y aquí viene el típico adagio que deben haber escuchado, la mora purga la mora, es decir, si el acreedor no ha cumplido su parte de la obligación dentro del contrato bilateral, malamente puede exigirme a mí, deudor de la misma, o constituir la obligación, puesto que él no ha cumplido la cosa.
Entonces pongamos un ejemplo. Yo le compro a Juan un caballo, Juan no me entrega el caballo, yo no le he pagado el precio. Ninguno de los dos ha cumplido, por tanto nadie puede constituir en mora al otro. ¿Ya? Eso es la mora purga la mora. Ahora, ¿qué efectos tiene la mora? Los efectos de la mora son que el acreedor puede demandar la indemnización de perjuicio, siempre y cuando él haya dado cumplimiento, obviamente, como acabamos de decir en los contratos bilaterales, que el deudor se haga responsable del caso fortuito, salvo, hay una excepción, que es que el caso fortuito hubiera sido, hubiese ocurrido de todas maneras, digamos, ¿no? Y el riesgo pasa a ser del deudor y ya no del acreedor, como es la regla general. Ahora, también puede haber, esto todo estábamos hablando desde el punto de vista del deudor, pero también puede haber mora por parte del acreedor. Ejemplo, yo quiero pagar una suma de dinero y el acreedor de esa suma de dinero no quiere recibirla, ¿ya? Dice, no, yo me excuso, yo no la quiero recibir, a mí me da lo mismo. Y en ese caso uno puede pagar por consignación, ¿ya? Entonces, como uno puede pagar por consignación, uno va a notificar judicialmente el pago por consignación a través de una demanda judicial, y ahí va a ser cualquier ofrecimiento que hace el deudor va a constituir en mora al acreedor, ¿ya? Pero más allá de solo señalarlo, uno tiene que entablar una demanda judicial y ahí va a poder hacer el pago por consignación respectivo, en que es el juez quien retiene el dinero hasta el pago del precio, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué efectos tiene la mora? Acuérdense que estábamos hablando del deudor, ahora estamos hablando del acreedor. ¿Qué efectos tiene? Tiene la disminución de la responsabilidad del deudor, solo va a responder por culpa grave o por dolo, ¿ya? Ya no por culpa leve. Debe indemnizar de perjuicios por no recibir la cosa. O sea, si es que yo tenía que entregar un objeto físico, por ejemplo, un auto, y no lo quiere recibir el acreedor, y yo tengo que guardar ese auto en una bodega, puesto que no tengo espacio, ese pago que yo hago, esa renta de arrendamiento por bodegaje, es un perjuicio para mi deudor que debía cumplir esta obligación, ¿ya? Y debe pagar y también debe pagar las expensas, digamos. O sea, aquí se mezclan los ejemplos, pero vendría a ser lo mismo. No solamente la renta, sino que también el traslado del auto para poder llevarlo, etc. ¿Ya? Eso es un poco la mora y con eso se cierra los requisitos de la indemnización de perjuicio. Ahora, ¿qué es lo que busca la indemnización de perjuicio como obligación? ¿Ya? A mí me gusta siempre expresar que el derecho es sentido común. Si ustedes le preguntan a alguien en su casa, a algún hermano, a algún primo, al marido, a la señora, sobre normas de sentido común, el derecho es eso, ¿ya? Entonces, entendido de esta manera, ¿cuál es la fuente y el pensamiento de la indemnización de perjuicio? Es que se dé cumplimiento a la obligación o bien que se indemnice, como dice su nombre, aquella obligación no realizada, ¿ya? No cumplida o incumplida imperfectamente. Entonces, pero dado que ese incumplimiento lo debo traspasar a algo distinto, que vendría a ser una suma de dinero, tengo que evaluar esa suma de dinero. Ya tengo que establecer un monto de para pagar, para indemnizar, para compensar, ¿ya? Y esa evaluación de perjuicios puede hacerse de tres maneras distintas. Puede ser judicial, puede ser legal o puede ser convencional, ¿ya? O sea, que la establezca judicialmente un juez, legalmente, que la ley establezca distintas reglas, o bien de manera convencional entre las partes. Entonces, que sea judicial, como ya dije, lo va a hacer un juez, eso va a ser a través de una demanda judicial. El juez va a tener que ver, obviamente, que proceda el pago de indemnización de perjuicio y va a tener que determinar el perjuicio, va a tener que determinar el monto del perjuicio. Entonces va a tener que decir si es compensatorio o moratorio, si tiene que pagar los daños son ciertos o eventuales, si hay un perjuicio directo o indirecto, recordar que solo se pagan los perjuicios directos. También debe determinarse si hay daños materiales o daños morales, si es daños emergentes y lucro cesante, o son perjuicios previstos o imprevistos. Recuerden que los imprevistos se pagan, solo se pagan los previstos, ¿ya? Los imprevistos solo en caso de dolo.
y obviamente fijar el monto, cuánto es, cuando se te condena. Entonces este es el raciocinio, que claro, en una sentencia parece tal vez muy fácil, se condena a la parte tanto a pagar, pero en las partes hacia arriba, en los considerandos, es lo que en teoría un juez debería razonar en una sentencia. Todos sabemos que los tribunales están colapsados y por tanto ese razonamiento es escaso, pero por lo menos en la mente del juez pasa, otra cosa es que lo ponga en el papel. Y bueno, dentro de la evaluación de los perjuicios, siempre existió la discusión que en la responsabilidad contractual no existía el daño moral, ¿ya? En contraposición al extracontractual, que el código habla de que se indemniza todo daño y por tanto no había ninguna duda en que se indemnizaba todo tipo de daño. Daño emergente, lucro cesante, daño moral. En el caso de la responsabilidad contractual, indemnización de perjuicio, responsabilidad contractual, el código omite el daño moral. Y por tanto, mucho tiempo, hasta más o menos el año 50, 1950, no se indemnizaba, judicialmente hablando, el daño moral. ¿Ya? Eso cambió puesto que se entendió que era injusto. Habían situaciones en que era injusto eso, y hoy día ya está prácticamente asentado que también procede el daño moral en la responsabilidad contractual, ¿ya? Y eso se ha tomado ya no del texto expreso del Código Civil, sino del texto expreso de la Constitución actual vigente, ¿ya? No he revisado el borrador del borrador de Constitución, pero la verdad es que no creo que sea muy preciso en términos jurídicos, ¿ya? El borrador es más político que jurídico. En consecuencia, entonces tenemos, como dijimos, daño moral, hoy día ya está razonado que se paga, tenemos un daño emergente y un lucro cesante, eso sí lo establece el 1556, y el daño emergente es todo empobrecimiento real o efectivo que sufre el patrimonio del deudor, ¿ya? Y el lucro cesante es la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación. Entonces los perjuicios, como dijimos, pueden ser previstos o imprevistos. Los previstos son aquellos que se pueden prever, valga la redundancia, o pudieron preverse el tiempo del contrato. Y los imprevistos, aquellos que no se pudieron prever, como lo dice su nombre, y se indemnizan solo los previstos, ¿ya? Salvo en dolo o culpa grave, como ya había dicho. Y estas reglas se pueden alterar, y ahí tengan ojo, porque en los contratos esta regla se puede alterar. O sea, yo puedo modificar esto. Entonces es importante fijarse. Entonces dijimos, y con esto terminé de explicar la evaluación judicial, la evaluación legal, establecida en el 1559 del Código Civil, se limita, y esto es importante, se limita exclusivamente a la indemnización moratoria que se genera por obligaciones de dinero. Nada más, es la única evaluación legal que existe, ¿ya? Solamente a ese tipo de obligaciones en particular. Entonces, ¿qué características tiene? Y esto el 1559 lo van a poder revisar. Es una disposición, obviamente, suplatoria, no importa que las partes lo digan, el código lo establece. Es excepcional, ¿por qué? Porque simplemente para obligaciones de dinero y simplemente para indemnización moratoria. Otra regla que se establece dentro de la evaluación legal es que solo se cobran intereses, solo se van a cobrar los intereses, los perjuicios se presumen, ¿ya? Que también es una excepción que se presuman los perjuicios. Los intereses representan el propio perjuicio, no existe anatocismo, es decir, no existe interés sobre los intereses, no se acumulan, siempre el interés va a ser sobre el capital y no sobre ese delta que se va generando, interés no pagado. Y el acreedor, aparte de los intereses, puede cobrar otros perjuicios, pero para ello deberá aprobar, ¿ya? De acuerdo a las reglas generales. Y después, por último, tenemos la tercera evaluación. Entonces dijimos que teníamos la judicial hecha por el juez, la legal hecha por la ley, solamente para obligaciones en dinero y para indemnización moratoria, importante. Y después tenemos la evaluación convencional o bien llamada cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo, o no hacer algo, en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene la cláusula penal? Puede tener tres funciones distintas. Evaluar el perjuicio,
convencional y anticipadamente, puede constituir una caución, es decir, una garantía, y también puede ser una pena civil, ¿ya? Esas tres son como... Y ustedes van a encontrar tratados, por ejemplo, hay un tratado muy bueno de Hernán Corral que habla de la cláusula penal. Es un libraco de este porte. ¿Por qué? Porque se ha discutido mucho qué función tiene, qué calidad jurídica, qué naturaleza jurídica. La verdad es que tiene tal vez las tres, ¿no? Siendo bastante práctico. Entonces, como evaluación de perjuicio, es decir, las partes establecemos que este incumplimiento total o incumplimiento o el incumplimiento tardío o incompleto de una obligación, los perjuicios los vamos a evaluar, no se los vamos a someter a la decisión de un juez. Entonces, es convencional porque es por acuerdo de las partes. No solamente existe esta evaluación convencional a través de la cláusula penal, también existen las arras, que después las vamos a distinguir un poco, pero también es otro estilo, es otra forma de establecer una evaluación anticipada, ¿no? Pero ya no es una pena. Entonces, anticipadamente, ¿por qué? Porque el monto de los perjuicios queda irrevocablemente fijado antes del incumplimiento mismo de la obligación, ¿ya? Y el deudor no puede discutir ni la existencia ni el monto respecto de si él cae en incumplimiento. ¿Bien? Entonces, la cláusula penal puede ser compensatoria o puede ser moratoria. Es decir, puede compensar el daño o puede generar un interés sobre ese daño. ¿Qué diferencias tiene en ese sentido la cláusula penal, evaluación anticipada, como dijimos, y convencional de los perjuicios, con la indemnización de perjuicios? Bueno, de partida, diferencia, la oportunidad en que se fija. La cláusula penal es antes del incumplimiento, del minuto en que yo celebro el contrato, establezco cuánto va a ser esa evaluación, ¿ya? En cambio, en la indemnización de perjuicio se fija ya una vez hecho el incumplimiento. Los perjuicios, otra de las diferencias es que en la cláusula penal no necesariamente se repara de forma en dinero, se puede reparar de otra manera, ¿ya? Entonces yo puedo establecer en una cláusula penal, por ejemplo, ya no la entrega una suma de dinero, sino que puedo establecer no sé, una obligación de hacer, por ejemplo. Esto que parece muy teórico es bastante práctico. Precisamente ayer estuvimos en un caso en la oficina, estableciendo una cláusula penal, estábamos discutiendo y estableciendo una cláusula penal para un contrato nuevo que habíamos inventado, que un cliente había llegado a una idea genial y nos pidió por favor elaborar un documento que creáramos este instrumento que a él se le había ocurrido, y dentro de eso nos pidió, pero ya, ¿cómo podemos garantizar esto de mejor manera? Y dentro de esas fórmulas estuvimos discutiendo ayer precisamente que se estableciera como una evaluación anticipada una obligación de hacer. Y otra de las diferencias con la indemnización de perjuicios es que la indemnización de perjuicios yo la debo probar en un tribunal. En cambio, en una cláusula penal no es necesario probarla. ¿Por qué? Porque las partes la establecieron. Entonces, puede funcionar, como dijimos, la función de la cláusula penal puede ser como evaluación anticipada de perjuicio, evaluación convencional y anticipada, o bien puede ser como caución, es decir, para asegurar el cumplimiento de una obligación. Y se demuestra que también tiene esta naturaleza de caución que puede acumular el cumplimiento, ¿ya? O sea, yo puedo, en una indemnización de perjuicio, o por ejemplo, perdón, en una acción, puedo demandar el cumplimiento de la obligación más la pena, ¿ya? Ahora, esta obligación, esta pena, siempre va a ser personal, va a ser una obligación personal y no una obligación real, ¿ya? Eso es importante. Y después una pena civil, es decir, es una sanción, es un coscorrón a la persona por el incumplimiento. Ahora, tratemos de distinguir, como dijimos, ya dijimos diferencias de la cláusula penal con la indemnización de perjuicio, que era la oportunidad en que se fijaba, los perjuicios que no se reparaban necesariamente, no se pueden reparar, no solamente se reparan en dinero, y no es necesario probar los perjuicios, pero la cláusula penal también tiene bastante similitud con la fianza. Entonces, la cláusula penal,
la cláusula penal puede caucionar o proteger obligaciones de hacer, no hacer y de dar. Versus la fianza, obligación personal también, una garantía personal la fianza, en que solamente es una suma de dinero. ¿Ya? No es, yo no puedo afianzar obligaciones de no hacer o de hacer. La cláusula penal, por su parte, puede ser más gravosa que la obligación principal. O sea, la obligación principal es pagar 1.000 pesos y yo puedo establecer como cláusula penal, no sé, pagar 1.100 pesos. O sea, es mayor el monto. En la fianza no puede ser más gravoso la obligación del fiador que del obligado principal. A su vez, la cláusula penal con las arras, establecida en los contratos de compraventa, también es distinto. Uno es el cumplimiento de la obligación, la cláusula penal busca el cumplimiento de la obligación, en cambio las arras lo que buscan es la celebración del contrato mismo. ¿Ya? Y ahí hay una distinción. En la cláusula penal yo no entrego nada al minuto de celebrar el contrato, en cambio las arras sí entrego, hay una entrega de una cosa, una suma de dinero. Las arras es como, funcionan bastante en las promesas, en que yo entrego un saldo, o bien en las compraventas, en que te voy a comprar esto y te dejo una suma de dinero, ¿ya? Y voy a pagar el resto. Ahí funcionan las arras. Ahora, ¿qué características tiene la cláusula penal? Bueno, es consensual, es condicional, es consensual porque la establecen las partes, es condicional porque la cláusula penal solo va a ejercerse sobre este hecho futuro e incierto que sea el incumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación. Va a ser accesoria, puesto que va a seguir siempre la suerte de lo principal, ya sea porque se extingue la obligación principal, ya sea porque prescribe la obligación principal, o ya sea que se establezca se resuelva la nulidad de la obligación principal. En todas estas, obviamente, desaparece la cláusula penal al ser accesoria. Y la cláusula penal también puede garantizar obligaciones civiles y naturales. Ahora entramos a terreno más pedregoso. Como voy bien en la hora. A terreno más pedregoso. La cláusula penal también se puede establecer como en la promesa del hecho ajeno, en el 1540 y el 1536, a pesar de que pareciera ser que se estaría como... Si ustedes leen esos dos artículos, pareciera ser que son contraproducentes entre ellos, pero la verdad es que no lo son. Yo me puedo comprometer, yo promitente, yo puedo prometer que un tercero, por eso es de hecho ajeno, que el tercero va a realizar cierta acción, ¿ya? Pero para que esa obligación, entonces yo promitente puedo establecer una cláusula penal en favor del acreedor, que Pepito va a hacer algo, ¿ya? Pero esa obligación, es decir, la que yo prometo que este tercero va a hacer, no nace sino que hasta la ratificación por parte del tercero, de Pepito, ¿ya? En consecuencia, lo que yo, en mi caso, que establecí la cláusula penal en favor de mi acreedor, lo que yo estoy garantizando es que Pepito va a ratificar, ¿ya? Y no es que Pepito vaya a realizar la obligación que yo prometí que hiciera. No sé si se entiende, si no se entiende lo repito, pero me interesa que quede clara es un tanto difícil seguirlo y más todavía sin poder dibujarles yo la figura. Entonces, está mi acreedor, estoy yo, que soy el promitente, y está Pepito, que es el tercero, ¿ya? Entonces yo a mi acreedor le prometo que Pepito va a hacer, no sé, va a entregarle una cosa, ¿ya? Le va a entregar un auto. Entonces mi obligación, que está garantizada con la cláusula penal en favor de mi acreedor, para que nazca esa obligación en que Pepito va a entregar, Pepito tiene que ratificar mi hecho que yo, no representante de Pepito, me obligué, ¿ya? Entonces lo que se va a caucionar es que la ratificación sea, no después que si Pepito ya ratificó,
ahí se extingue la cláusula penal porque ya es Pepito el obligado a cumplir la obligación. ¿Se entiende? Ahora, entonces, esta era la cláusula penal en la promesa de hecho ajeno. Ahora veamos la cláusula penal en la estipulación en favor de otro. Aquí también tenemos tres personas. Tenemos el estipulante, tenemos el promitente y tenemos el beneficiado, ¿ya? Y aquí el estipulante, valga la redundancia, estipula en favor de un tercero un beneficio, ¿ya? Pero aquí hay dos obligaciones. Uno es la estipulación en favor del de arriba y el otro es la obligación abajo, digamos, o con el acreedor, ¿ya? Entonces, entre estipulante y promitente va a haber una obligación y otra va a ser entre promitente y beneficiario. Entonces, en verdad no es que una siga a la otra, sino que ambas son obligaciones distintas, ¿ya? Y ahí está también que si usted lee los artículos va a ser como discordante. Yo les recomiendo leer estas dos detenidamente, puesto que ambas son bastante complejas, ¿ya? Bueno, como dijimos, la cláusula penal a su vez también puede garantizar obligaciones civiles o obligaciones naturales, y la extinción propiamente tal de la cláusula penal puede ser por vía principal, es decir, que se extinga la cláusula penal misma, o vía accesoria, es decir, que se extinga la obligación principal, ya sea porque se cumplió esa obligación y al cumplirse la obligación principal, fenece como consecuencia la cláusula penal. Ahora, caso práctico. Hay un incumplimiento por parte de un deudor a un acreedor, pero ¿qué requisito? Está bien, yo tengo en mi contrato establecido una preciosa, linda y muy bien redactada, por ejemplo, por Ingrid, una cláusula penal. Ok, pero tengo que ir a cobrarla. ¿Cómo se hace? Entonces, se tienen que cumplir ciertos requisitos para cobrar esa pena. Tiene que haber un incumplimiento, tiene que haber un incumplimiento de la obligación del deudor, tiene que se estipula, o sea, que sea imputable ese incumplimiento, a dolo culpa, tiene que haber mora del deudor y tiene que ser accesoria al cumplimiento o la resolución al ser una indemnización de perjuicio, ¿ya? O sea, tiene que ser solicitarse una u otra, cumplimiento más pena o resolución más pena, puesto que la pena es una evaluación anticipada del perjuicio. Ahora, ¿qué pasa si es que el incumplimiento fue por caso fortuito? Bueno, obviamente, si el incumplimiento fue por caso fortuito, ¿qué pasa con la pena? Al morir por caso fortuito la obligación principal, accesoriamente muere también la cláusula penal. ¿Qué efectos tiene la cláusula penal cuando el incumplimiento es parcializado? El incumplimiento, bueno, es que se puede reducir proporcionalmente la multa, ¿ya? O la pena. Es bastante lógico. Yo debía una suma de dinero, sabéis que llegué y pagué, no sé, el 70%, debo el 30%. La pena me la va a cobrar completo. Bueno, en una demanda se puede solicitar lo que uno quiera, pero uno tendría como defensa decir, mire, yo cumplí parcialmente, redúzcamela prudencialmente, magistrado, ¿no? Sería una defensa. Ahora, pueden acogerla como pueden no acogerla, eso ustedes lo saben. Entonces, ahora, ¿cómo se cobra esta obligación principal? ¿Cómo se cobra la indemnización ordinaria? ¿Y cómo se cobra la indemnización de la pena? Entonces, aquí hay que distinguir. Antes de constituirse el deudor en mora, el acreedor solo puede demandar la obligación principal, ¿ya? Puesto que obviamente no se ha constituido en mora. Segunda opción, constituido en mora el deudor, la ley da al acreedor la opción para pedir o el cumplimiento de la obligación principal o la pena, pero no las dos cosas, ¿ya? Ahora, no rige esa regla, esto es bien reglúa, y perdón que sea como, me han tocado hacer puras clases bien reglúas, que son como la tapa uno hacerlas como profesor, porque tiene como poco para hacerlas más entretenidas, entonces, pero debo pasarle las reglas. Entonces,
dijimos, antes de constituirse el deudor en mora, el acreedor solo puede demandar la obligación principal. Obviamente, no ha habido retardo. Constituido en mora el deudor, el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento de la obligación principal o la pena, pero no las dos cosas. No rige esa regla, es decir, hay una excepción a esa regla, cuando aparezca haberse convenido la pena por el simple retardo o cuando se hubiera estipulado que por el pago de la pena no se extingue la obligación principal. Y hay un tercer ejemplo que podría también aplicarse o optarse por la pena o la indemnización de perjuicio ordinario, pero no demandarse ambas a menos que se hubiera convenido expresamente por las partes. Van a estar diciendo que miércoles explicó este gallo en esta cuestión. Entonces yo les pido que lean en el código, por una cosa de tiempo, no podemos, pero lean las reglas, ¿ya? Porque es bastante complejo. Incluso yo, cada vez que me toca tener que demandar una cláusula penal, vuelvo a leer las normas, vuelvo a estudiar esto, porque es algo que no es simple, ¿ya? Y uno puede meter la pata. Ahora, cuando tengo que cobrar una cláusula penal, pero la obligación es divisible y hay pluralidad de acreedores o deudores, yo puedo exigir el cumplimiento de la pena, pero va a ser contra aquellos que contravinieron la obligación y eso va a ser a prorrata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Juan debe 1.000.000 de pesos a Pedro, Juan muere, Juan el deudor muere, pasa a su heredero y obviamente esto se va a dividir a prorrata dentro de sus obligaciones, ¿ya? Entonces la pena, esa obligación que tenía Juan de pagar 1.000.000 de pesos, al morir él, obviamente esa obligación se transmite, no se transfiere, se transmite, porque es por sucesión por causa de muerte, a sus herederos. Tenía 3 herederos, ese 1.000.000 de pesos se va a dividir en 3, ¿ya? 333.333 pesos para cada uno. Y eso obviamente ellos tienen que dar el cumplimiento, puesto que ellos por sucesión por causa de muerte, se les produjo la transmisión de esa obligación y ellos, pongamos que 2 de ellos cumplen y pagan la suma de dinero, falta el tercero que contravino la obligación, entonces no ha pagado y por tanto debe pagar la pena, ¿ya? Y la pena la va a tener que pagar a prorrata, no se le va a poner, no se le va a tener, se le va a hacer un tercio de esa pena. Ahora, si la obligación es indivisible, entregar un auto, por ejemplo, ahí obviamente la acción es contra todos los herederos, ¿ya? Y todos los herederos deben dar cumplimiento, puesto que la cosa es indivisible. Ahora, probablemente ustedes que son muy buenos y abogados, o serán muy buenos abogados, han escuchado hablar de lo que se llama la cláusula penal enorme, ¿ya? Obviamente dentro de las cláusulas uno no puede establecer, volvemos al sentido común, uno no puede establecer que porque, no sé, tengo una obligación de entregar un vaso y no entrego un juego de vaso y no entrego el juego de vaso, tenga que pagar 10 millones de dólares como pena, ¿ya? Entonces, el legislador, Andrés Bello, siendo muy, precavido, ¿ya? Y muy estudioso, no como los legisladores de la convención que tenemos hoy día, lo que hizo fue establecer distintas reglas. Entonces dijo, los contratos conmutativos no puede superar el duplo de la primera, ¿ya? Ahora, hay discusión de qué se entiende por el duplo de la primera, pero lo dejó establecido, es decir, y se puede interpretar de dos maneras. La manera mayoritaria ha dicho, si es que yo debo 100, no puedo superar el duplo de la primera, quiere decir, la pena no puede ser más de 200, o sea, la cláusula penal, si yo debo 100, no puede ser una cláusula penal más de 200. Y hay una opción minoritaria que ha entendido que al decir el duplo de la primera, quiere decir que es la pena, 100, o sea, la obligación principal, perdón, 100, el duplo de la primera viene a ser 200 y se suma la obligación principal, vendría a ser 300, ¿ya? La regla general y la mayoría de la doctrina en Chile se ha ido por la primera teoría, es decir, el doble, ¿ya? Yo debo 100, no, la cláusula penal no puede ser más de 200, punto. Ahora en el mutuo, que el mutuo, como ustedes saben, es la obligación en dinero, o es un préstamo de consumo. El préstamo de consumo es un mutuo, ¿ya? Para que lo tengan.
préstamo de dinero. Ahí se produce la rebaja cuando se exceda el máximo del interés, ¿no? También se baja el máximo de interés cobrado. Y cuando el valor es indeterminado, por ejemplo, una obligación de hacer, el juez puede prudencialmente moderar la pena, ¿no? O sea, no puede ser aquí como acreedor, no puedo establecer algo que sea totalmente desproporcionado con mi deudor, ¿no? Y con eso cerramos la evaluación de perjuicio. Como dijimos, existe judicial, legal, convencional, perdón, judicial, legal y, perdón, estoy bien, convencional, y la convencional es la cláusula penal, ¿ya? Ahora, está bien, hablamos de la indemnización de perjuicio, de la cláusula penal, pero ok, yo como acreedor debo tener qué opciones tengo para poder perseguir cuando un deudor no me quiere pagar, o el deudor se hace el tonto y no quiere traer bienes, no quiere cobrar sumas que le deben, quiere disminuir su patrimonio, ¿ya? Aquí debemos recordar que tenemos el derecho de prenda, tenemos el derecho de prenda general, que como habíamos dicho, es que el acreedor puede hacerse de los bienes presentes y futuros, bienes inmuebles o muebles de una persona para el pago de una obligación, ¿ya? Y aquí tenemos tenemos una batería importante de derechos auxiliares del acreedor, tenemos las medidas conservativas, que lo que buscan o están destinadas a evitar que determinados bienes salgan del patrimonio del deudor. Y ahí, no sé, por las típicas, las medidas precautorias, por ejemplo, ¿ya? La prohibición de celebrar acto de contrato. Yo, Raimundo, estoy demandando a un deudor y porque no me ha cumplido una obligación, yo sé que tiene una casa y él lo que hace, yo evito que enajene esa casa porque me voy a pagar del remate de esa casa, yo evito que salga, ¿ya? Conservo su patrimonio, busco que no salgan bienes del mismo. Después está el derecho legal de retención, que es la retención de una cosa, ¿para qué? Para obligar al deudor a pagarme a mí una obligación. No sé, yo por ejemplo como mandatario, alguien me mandató a hacer algo, yo hice ese algo, por ejemplo, tomar letras de, no sé, tomar depósitos a plazo, por implementarte, que eran tomados a mi nombre y después tenía que transferirlo, o efectos de comercio mejor, y eso tenía una remuneración, ya ese mandato tenía una remuneración y no se me paga la remuneración, yo tengo el derecho legal de retención a retener hasta que se me pague, ya busco que se mantenga íntegro mi patrimonio. Y eso tiene que ser a través de una declaración judicial, ¿ya? Después está la acción oblicua o subrogatoria, destinada a obtener que ingresen ciertos bienes al patrimonio del deudor que éste negligentemente pretende dejar fuera, ¿ya? Aquí es cuando yo tomo la posición del acreedor o del deudor en este caso, para que en aquellas obligaciones en que el deudor es acreedor de otras obligaciones, yo ejerzo esas acciones ¿para qué? Para atraer dentro del patrimonio esos bienes que él quiere dejar fuera, ¿ya? El típico caso del gallo que no cobra una deuda, ¿ya? Para hacerlo súper simple. Entonces yo como acreedor tomo la posición del deudor y voy a buscar esa creencia que tiene y que no ha querido cobrar. Después está la acción paulínea o revocatoria, que tiene por objeto reintegrar al patrimonio del deudor bienes que han salido de este, ¿ya? Aquí yo no alcancé a establecer una medida conservativa, es decir, no alcancé a evitar que saliera del patrimonio del deudor. ¿Y qué hizo el deudor? Me enajenó la casa, ¿ya? Entonces yo no tengo el bien para poder hacerme de poder rematar ese bien, ¿ya? Y con eso darme por pagado. Entonces la acción pauliana, que es una acción bastante escasa, se ve poco en los juzgados, porque es una acción de prescripción de muy corto tiempo, tiene 1 año de prescripción. Yo creo que hay pocos abogados que la han entablado y he tenido la suerte de ser uno de ellos. Y yo creo que es de los juicios, tal vez uno de los juicios más bonitos, porque tuve que retrotraer, que es el efecto de la pauliana, retrotraer al patrimonio del deudor un inmueble que había enajenado. Entonces, la acción paulina se puede ver desde distintos puntos de vista. Tenemos desde el punto de vista del acto,
que tiene que ser sobre actos voluntarios, no puede ser sobre actos forzosos. Si obviamente sale por una venta forzada en un remate judicial, yo como acreedor no puedo decir, oiga, juez, usted se equivocó, pues no, fue un remate, no. Tiene que ser necesariamente un acto voluntario. Los actos pueden ser onerosos o pueden ser gratuitos. Si es oneroso, se le va a exigir mala fe del deudor y del adquirente. ¿Por qué? Porque tiene lógica, digamos. Porque si es oneroso, probablemente tiene que haber mala fe, porque si él saca el bien de el inmueble, lo vende, pero lo vende a precio de mercado, a valor de mercado, lo que él está haciendo es haciendo líquido el bien. Si con esa plata él me paga a mí lo que me debe, no hay problema. Entonces, en el caso oneroso tiene que ser de mala fe del deudor y del adquirente. Mala fe entendido como el conocimiento del mal estado de los negocios. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene que ejercer esta acción? Es que el deudor vende rápidamente o de manera simulada a un bajo precio el inmueble, por ejemplo. Hablo de un inmueble porque es el caso que me tocó ver a mí, entonces es lo más fácil de palpar. No sé, este era un inmueble que valía 300 millones de pesos y se vendió en 90 millones de pesos. Y él se lo vendió a su mamá y a su hermana, entonces era como bastante evidente el hecho de que era de manera defraudatoria. En este caso el tipo seguía viviendo en la casa, o sea, se daban bastantes elementos. Ese es en el caso de los contratos onerosos. En el caso de los contratos gratuitos, una donación, por ejemplo, tiene que haber mala fe del deudor y tiene que haber un perjuicio del acreedor. ¿Ya? Con eso yo puedo revocar el hecho. Como dijimos, el deudor debe estar en mala fe y la mala fe es el conocimiento del mal estado de los negocios. Debe haber por parte de interés. Yo quien ejerzo la acción revocatoria tiene que haber un interés. Ese interés tiene que ser porque el deudor sea insolvente o está haciendo un hecho que grava esa insolvencia. Tiene que mi crédito tiene que ser anterior a la enajenación o al acto que produce de manera fraudulenta la disminución de patrimonio. Si yo, no sé, pues si la persona vende y yo vendo hoy día y yo entablo la demanda mañana, no, la verdad es que no, él estaba en todo su derecho de poder ejercer poder haber enajenado, por ejemplo, ¿ya? Tal vez a un precio más bajo. Y como dijimos, desde el punto de vista del tercero, y por último, el tercero viene a ser lo mismo. En un contrato gratuito no se requiere mala fe, puesto que él simplemente va a recibir, él no va a tener idea. En cambio, en el contrato oneroso sí debe saber, puesto que él está entregando también o realizando un acto, ¿ya? Como dije, la prescripción es de 1 año desde la fecha del acto contrato. El efecto de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto contrato, se retrotrae todo. Y por lo mismo se ha discutido cuál es la naturaleza. Alessandri decía que tenía un efecto de nulidad relativa. Somarriba decía que era más bien una inoponibilidad por fraude. Y hay otros como Planiol que decían que la verdad es que la acción pauliana es una indemnización por hecho ilícito, ¿ya? Y por último, dentro de los derechos auxiliares del acreedor, tenemos el beneficio de separación de patrimonio, que es simplemente evitar que se confundan los bienes del causante con los de los herederos, ¿ya? Puesto que yo, acreedor del causante, para evitar que se mezclen los bienes, solicito el beneficio de separación de patrimonio y yo, acreedor del causante, me voy a pagar antes que los acreedores del heredero. Por ejemplo, un padre, no sé, que tiene mucho dinero y tiene un hijo que la verdad es que ha manejado mal sus negocios y tiene muchos acreedores, fallece el padre eh, y un acreedor del padre, digamos, al que se le debe una suma de dinero, teniendo conocimiento de que el hijo tiene muchísimos acreedores y va a tener que entrar a pelear con los demás acreedores, puede solicitar este beneficio de separación de patrimonio, de modo tal de decir, mire, me pago yo primero y me pongo primero en la fila, ¿ya? Eso es lo que hace básicamente el beneficio de separación de patrimonio. Y con eso damos por terminada la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o en el chat, no sé si me quedó alguna pregunta dando vuelta.
Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar por el chat, o si quieren prender el micrófono, están habilitados. No Ya, hay ningún alguien problema. aquí, Dalia pregunta, pero la pregunta de Dalia es más procesal que civil. Dice, si el juzgado civil rechaza una demanda, ¿cuál sería el tribunal competente para volver a interponer una demanda? A ver, regla general, la interposición de una demanda siempre es en el domicilio del deudor, ¿ya? Esa es la regla general. Ahora, tendríamos que distinguir, y depende, hay que distinguir, como dicen, como siempre se dice en leyes, eh, hay que distinguir eh, por qué el motivo del rechazo. Si el rechazo es porque el tribunal es incompetente o se rechaza la demanda porque, no sé, no se acogió la demanda. En un caso, uno podría volver a entablar en un tribunal competente dependiendo de las reglas de la competencia que están en el Código Orgánico de Tribunales, pero si se rechaza la demanda porque se rechaza la demanda propiamente tal, ya no va a poder demandar puesto que va a operar el efecto cosa juzgada. Entonces, va, el demandado, si vuelves a demandar con identidad de parte, es decir, entre las mismas partes, por la misma causa de pedir y por los mismos hechos, va a existir excepción de cosa juzgada por parte del demandado, ¿ya? Y en ese caso no, ya perdiste tu demanda, ya fue declarado que no se debía la plata, por ponerte un ejemplo, y por tanto no vas a volver, o sea, vas a poder volver a demandar, pero siempre va a existir la excepción de cosa juzgada y por tanto no, siempre que demandes por las mismas razones, las mismas partes y la misma causa de pedir, feneció la acción. Ah, lo de las jarras, alguien me dice. A ver, la jarra, a diferencia de la cláusula penal, se establece para el cumplimiento no de una obligación, sino para el cumplimiento de la celebración de un contrato, ¿ya? Entonces yo establezco arras en una compraventa, por ejemplo, yo establezco arras. Si yo no pago lo debido, la otra parte, digamos, la vendedora, se queda con el precio que yo pagué, ¿ya? Porque yo no celebré el contrato de compraventa, por ejemplo. Entonces, en general es en las promesas que se establecen las jarras, ¿ya? Que yo entrego una suma de dinero. Y el vendedor, por su parte, si es que no entrega la cosa, tiene que pagar el doble, ¿ya? Esas son las jarras. Entonces, se establecen generalmente para la celebración de un contrato y no para el resarcimiento de una y no para el resarcimiento de un incumplimiento. Eh, si la arra es una caución, es que la caución en sí misma es, sí, podría sí, entenderse que viene a ser, podría hacerse que es una caución, pero la verdad como que no sigue no sigue una obligación, o sea, no es una obligación accesoria. Eh, no me atrevo a categorizarla como caución propiamente tal. Tendría que ser una especie de caución sui generis, digamos. Puesto que obviamente no es por el incumplimiento mismo. Entonces, pero sí, lo que busca es que haya una pena más que una caución. Yo diría que es más una pena que una caución. Pero sí. Las jarras sí, en general es en las compraventas, donde generalmente se establece. El aporte en sociedad de inmuebles para vaciar el patrimonio se puede considerar fraude pauliano. Sí, totalmente. Totalmente se puede considerar. Ahora, todo esto hay que someterlo a prueba. Si yo aporto en una sociedad un inmueble y sobre todo una sociedad que no es mía, porque si no yo igual voy a poder, eh, a ver, déjame pensar en algún ejemplo así rápido. Si yo aporto, es que al yo aportar en una sociedad, yo paso a tener derechos en esa sociedad, ¿ya? O acciones en esa sociedad. Entonces, como acreedor, yo voy a poder prendar esas acciones o voy a poder caucionar o voy a poder caucionar esos derechos, que van a ser los derechos sobre el inmueble, ¿ya?
Entonces sí, podría decirse que podría ser. Incluso, si es que no me falla la memoria, en la nueva ley de reorganización, en la nueva ley, ya han pasado como 10 años desde que se dictó la ley, en la ley de reorganización e insolvencia, en la antigua quiebra, dentro de las acciones revocatorias o paulianas, se establecen dos tipos de acciones, las subjetivas y las objetivas. Y si no me falla la memoria, creo que dentro de los hechos objetivos, es decir, dentro de las acciones revocatorias objetivas de la ley de insolvencia, el aporte en sociedad de un inmueble también es considerado pauliano, o sea, se puede revocar. Pero sí, o sea, dándose las condiciones y los requisitos de la acción pauliana, podría perfectamente hacerse valer. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Al parecer no hay otras preguntas. Dos Pero de mensajes todas maneras, nuevos. si tienen preguntas... Espérate, aquí hay una. Los tribunales no Ah, dejan prender las acciones o el aporte por ser jurídica distinta. Los tribunales no dejan prender las acciones o el aporte por ser una persona jurídica distinta. No, pues porque lo que tú... A ver, no. A ver, Fernando, aquí, yo creo que hay que distinguir. Si yo aporto un inmueble de mi propiedad en una sociedad, ese aporte que yo estoy haciendo se materializa, se va a establecer en derechos en mi calidad de accionista o de socio, según una limitada, voy a pasar a tener, voy a hacerlo para que sea súper tangible, ¿ya? En una sociedad, en una SPA, ¿ya? ¿Cuál es mi aporte a esa SPA? Es un inmueble. Yo, Raimundo Camus, aporto, no sé, ya, una casa a esa sociedad, ¿ya? Pero ese aporte se transforma en acciones y yo voy a tener acciones en esta sociedad. Pongámosle que la sociedad más se llama Los Tres Chanchitos SPA. Entonces, yo lo que hice fue que aporté el inmueble, pero el valor de mi aporte yo lo tengo en acciones. Entonces, lo que yo yo me voy a ir en contra o voy a ir a prendar, no es el inmueble, porque el inmueble pasó a ser de un tercero llamada Sociedad Los Tres Chanchitos S.p.A. Yo lo que voy a prendar son las acciones que tiene Raimundo Camus por el aporte hecho en el inmueble, por el aporte hecho en la sociedad que fue el inmueble. Entonces yo voy a aprender las acciones de Raimundo Camus y yo lo que voy a rematar van a ser las acciones, no va a ser el inmueble. Entonces, lo que tú dices está bien porque el tribunal no va a aprender el inmueble de un tercero. Por eso yo voy a ir a buscar lo que queda en el patrimonio del deudor, que son las acciones convertidas en inmueble. ¿Se entiende la distinción? Espero que con eso te haya quedado claro. sí, dice que sí, Fernando. Qué bueno, me alegro. Bueno, Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Y perdón que sea los viernes, la verdad es que yo también trato que no sea los viernes, pero hay veces que la premura mata, digamos. muchísimas gracias, abogado. Gracias por la clase, muy buena. Y gracias a los compañeros que estuvieron acá en vivo, hicieron preguntas, todo. Como siempre saben, estamos a disposición por si surgen nuevas preguntas. Así que estamos ahí en los grupos de WhatsApp pendientes. Que estén muy bien y tengan un muy buen fin de semana. Suerte, adiós. Adiós. Que estén bien. Chao, chao. Gracias por todo.